tenemos aquí una armadura, como podemos observar, en el cual está sometida a diversas cargas puntuales. Entonces, si tú te das cuenta, es una estructura simétrica. Cuando es una estructura simétrica, quiere decir que las fuerzas internas, o las reacciones, mejor dicho, va a ser igual que la otra parte. Digamos, si la fuerza Fd vale, no sé, 18 kN en tracción, la fuerza S también vale 18 kN. Es un ejemplo nada más. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Voy a ir colocando las reacciones. Un apoyo fijo va a tener dos reacciones, a y una reacción horizontal a X. Ya que el punto B es un apoyo móvil, va a tener una reacción. ¿Qué sucede cuando tenemos estructuras simétricas? Como ya lo había indicado, las reacciones va a ser lo mismo. Tengo que sumar las fuerzas verticales que van hacia abajo, sería 8 kN la suma. Así que a cada reacción le va a corresponder la mitad, 4 kN. Si no me crees, puedes aplicar ahorita sumatoria de momentos en el punto A para hallar la reacción vertical en el punto B y te vas a dar cuenta que te va a dar 4 kN, lo mismo. Bueno, hay algunos elementos que yo voy a evaluar y te vas a dar cuenta que es 0, ¿no? Digamos que en el nudo A dibujo el diagrama de cuerpo libre, fuerza AD, todo este elemento, lo voy a considerar en tracción, fuerza AF, y date cuenta otro detalle, sé que hay una reacción horizontal, pero como no existen fuerzas horizontales en este ejercicio, entonces la reacción AX no tiene con qué equilibrarse, como no tiene equilibrio también vale 0. Y solamente coloco la reacción vertical de 4 kN. Si yo encuentro esta fuerza inclinada, su ángulo, un ángulo cualquiera, no sé, alfa, al momento cuando yo descomponga en X y en Y, cuando aplique sumatoria de fuerzas en X igual a 0, te vas a dar cuenta que esta descomposición no tiene con qué equilibrarse tampoco en ese eje, en el eje X. Como no tiene con qué equilibrarse, quiere decir que la fuerza, voy a indicar acá, la fuerza D vale 0. Entonces la fuerza D, como lo estaba indicando, me está dando 0. Y ahora, si te das cuenta, cuando yo evalúe la fuerza F, aplico sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0, sería 4, y la fuerza F hacia arriba igual a 0. Despejamos la fuerza AF, en este caso me va a dar menos 4 kN, que es su fuerza. Me da negativo, quiere decir que no trabaja tal como lo había indicado inicialmente, en tracción. Recuerden que las fuerzas en tracción son las que salen del nudo y las fuerzas en compresión son las que entran. Así que acá tengo que indicar que trabaja compresión. Y puedo ir ya dibujando en esta estructura, más o menos así. Esto sería la fuerza AF en compresión hacia adentro, 4 kN. Voy a colocar con la unidad también. Y acá la fuerza AD no tiene valor, pues es 0. Y como les dije, como es una estructura simétrica, quiere decir que la parte derecha también es lo mismo. Esta barra EB también es 0. Y acá sería 4 kN. Hasta ahí todo está bien. ¿Qué más nos falta? Faltaría en este caso la fuerza FE, la fuerza FD y así sucesivamente. Entonces yo acá podría aplicar quizás nudo en el punto F. Me voy a borrar esta parte de acá. Indicamos nudo en el punto F. Hago el diagrama de cuerpo libre. Indico que la fuerza FE y acá sería la fuerza FD. Y si te das cuenta, tengo que encontrar algunos ángulos. Primero voy a proyectar este eje, para el ángulo de aquí, que va a ser de la fuerza FE. Yo lo voy a denominar alfa. Como encuentro ese ángulo de alfa, aplico arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto. Sería toda esta altura, pues, ¿no? Sería 1 entre el cateto adyacente, que también es 1, su base. ¿Qué ángulo sería? Creo que es 45, bueno, cuando los catetos son iguales, el ángulo va a ser de 45 grados.
Ya tengo ese ángulo. Falta calcular el otro. Yo lo voy a denominar este ángulo de la fuerza FD, que sea teta, el más pequeño, y le corresponde a este otro triángulo. La altura, aplico acá arco tangente a la menos 1, el cateto opuesto, la altura que es 1, sobre el cateto adyacente, que ahora sería 2. ¿Cuánto sería ese ángulo? Me va a dar 26.565 grados. Entonces solamente es cuestión ya de descomponer esos ángulos. Primero, para la fuerza, fuerza FD corresponde el ángulo de teta. Entonces aquí es fuerza FD seno de teta. Acá es la fuerza FD coseno de teta. Sería la fuerza FE seno de alfa, y la descomposición horizontal F de FE, fuerza FE, disculpen, coseno de alfa. Nada más. Y ahora sí voy a aplicar las condiciones del equilibrio. Primero en Y, como también puede ser en X, en realidad no hay un orden. Coloco acá fuerza FD seno de teta más la fuerza FE seno de alfa más 4 igual a 0. De una vez puedo pasarlo esto al otro lado para generar nuestra primera ecuación. Menos 4. Ahí tengo la primera ecuación. Ahora aplico sumatoria de fuerzas en X. Si a la derecha es positivo igual a 0, sería la fuerza FD coseno de teta más la fuerza FE coseno de alfa, y no hay fuerzas horizontales, te das cuenta, aparte, entonces igual a 0. ¿Qué es lo que pasa acá? Se genera un sistema de ecuaciones de 2 por 2, pueden utilizar su calculadora o hacerlo de forma manual. Yo voy a reemplazar nada más, como les digo, en mi calculadora para comprobar cuáles serían esos valores. A ver, seno de 26.565, seno de 45, menos 4, seno de teta y coseno de alfa. Ya, la fuerza FD me va a dar un valor de 8.944 kN. Medio positivo es correcto como lo estamos considerando en tracción, mientras que la fuerza FE me da un valor de menos 11.314 kN. Negativo, que dice entonces que no trabaja a tracción, sino a compresión. De esa forma hemos determinado estas dos fuerzas. Voy a ir dibujando o colocando cómo trabaja. Fuerza FE hacia adentro del nudo porque es negativo en compresión, mientras que la fuerza FD me da en tracción. Esto de aquí es 8.944. Y como es simétrico la misma estructura, esto también va a ser igual. En compresión, y acá la fuerza S en tracción. ¿Qué nos faltaría entonces? Solamente veo que la fuerza ED, la fuerza horizontal que está arriba, ya que las demás ya lo hemos calculado. Entonces voy a aplicar finalmente nudo, puede ser en el punto E o en el punto D, que es igual. Hago el diagrama de cuerpo libre, coloco la fuerza de 4, acá en compresión. A ver, ¿qué más falta? Este es 0 y la incógnita 2, ¿no? Solamente esas dos fuerzas. Lo voy a considerar en tracción, fuerza D. Nada más, eso es lo que se produce en el punto E, ya que esta fuerza, recuerden que era 0, así que no lo estoy considerando. Este ángulo de la fuerza FE, recuerden que era alfa, ¿no? De esta manera. Así que por la regla de la Z, acá también debe ser alfa, ¿no? Esto es geometría en realidad. Coloco alfa y descompongo. Sería 11.314 coseno de alfa, y acá es 11.314 seno de alfa. Aplico sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha es positivo igual a 0,
fuerza D más 11.314 coseno de alfa igual a 0, y despejo cuánto es la fuerza D. Antes de calcular la fuerza D, primero vamos a ver si existe el equilibrio en este punto. Hay un 4 que va hacia abajo, por lo tanto esta fuerza debe ser 4 también para que haya equilibrio. Seno, a ver, este es 11.314, seno, el ángulo alfa es 45. A ver, la fuerza F negativo. Bueno, veo que acá no hay equilibrio. A ver, ahí me parece un poco raro. Ah, ya. Y entendí por qué. Porque nos estamos olvidando esta otra fuerza, miren. En el punto E, recuerda, está actuando esta barra. La fuerza es D. Este que vale 0, que no se le considera. Pero nos estamos olvidando de esta fuerza, miren. No lo he colocado. Me había olvidado. Bueno. Está baja en tracción. Esto de aquí, recuerden que era... A ver. 8.944. Ya. Como es simétrico, esto también va a ser alfa. ¿No? Acá sería alfa. Y descompongo. Coseno. Y acá la vertical sería seno. Ahora sí. En realidad este valor que yo había calculado, esto me da 8. Por eso me parecía raro. Que no existe el equilibrio, mejor dicho. Y esta fuerza vertical, ¿cuánto sería? Si vale, en este caso 4, estaría bien porque sumado con 4 hacia abajo, con el equilibrio de 8 sería 0. Entonces sí, ahora vamos a comprobar. Exacto, esto vale 4. Sumado me da 8 y existe el equilibrio porque esta fuerza de acá va hacia arriba. 8 hacia abajo y 8 hacia arriba. Acá en sumatoria de fuerzas en X veo que me está faltando colocar la otra fuerza. Entonces acá todavía no hay 0. Acá es más 8.9 coseno de alfa. Ahora sí. Vamos a despejar cuánto es la fuerza de D finalmente. A ver, denme unos momentos, quiero comprobar algo. Me parece que estoy colocando otro ángulo. A ver, quiero comprobar nuevamente esta fuerza de aquí. Recuerden, voy a comprobar si efectivamente esas son las fuerzas. A ver. Ya, estas fuerzas están correctas, esta de aquí. Sino que acá veo que yo estoy reemplazando otro ángulo, o creo que no le estoy considerando el que yo estoy suponiendo. A ver, ya, este ángulo de alfa habíamos indicado de la fuerza Fe, es correcto. A ver, 11.314 seno de 45. A ver, no, sí, está bien. Me estaba confundiendo, sino que el alfa le estaba colocando el otro valor. Bueno, no importa. Esto aquí es correcto. Acá nomás es cuestión de reemplazar. A ver, este de acá. Ya. Sí, este es el detalle, a ver. Sí, justamente acá me está confundiendo un poco lo que estoy colocando. Esta fuerza, recuerden, S, que vale 8.944. Si te das cuenta, no le corresponde ese ángulo de alfa. Miren, a alfa le va a corresponder a la fuerza Fe, ¿sí o no? Y también le va a corresponder a la fuerza DC, pero no a la fuerza EC. Así que acá tengo que colocar
en este caso, a ver, el ángulo que le correspondía anteriormente de la fuerza FD, por ejemplo, acá, miren, fuerza FD le va a corresponder a la fuerza S porque son la misma barra, son simétricas. Entonces aquí era el ángulo de teta, ¿no? Esto de acá sería teta. Y ese ángulo de teta por geometría también es teta acá. Así que es cuestión de borrar esta parte. Colocamos teta. Pero por coincidencia veo que no nos cerró, ¿eh? Me parece raro esa parte. A ver. Este ya no es este de aquí. Coseno de teta. El valor de 8. Y acá abajo es por seno de teta. Vamos a ver qué valor nos están dando. A ver, 4 hacia abajo. Acá. Este es 8, ya, este sí está bien. Voy a comprobar cuánto es este valor de abajo. 8.944 seno de 26.565. Ah, ya. Por coincidencia también nos está dando igual. Menos mal. 4. En este caso es 4. Así que cuestión acá de reemplazar. Y acá sí vamos a modificar el ángulo de teta. A ver, la horizontal acá sería teta. Nada más sería ese detalle por lo que veo. Ahora sí. Y me está dando el siguiente valor, una fuerza de menos 16 kN. Medio negativo quiere decir que está trabajando a compresión. Y bueno, de esa forma entonces hemos determinado todas las fuerzas internas que se están generando en esta armadura. Espero que te haya servido este video en realidad. No se olvide de recomendarlo. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.